Hola, en el video de hoy te voy a enseñar cómo preparar un examen con preguntas aleatorias. Para eso vamos a iniciar aquí, presionando la tuerquita, el menú de acciones. Vamos a ir a aún más. Vamos a ir a nuestro banco de preguntas. Y aquí vamos a realizar algunos pasos. El primero va a ser crear categorías. Para eso vamos a ir hasta la pestaña de categorías. Vamos a bajar y vamos a empezar a crear las categorías de nuestras preguntas. Por ejemplo, la primera categoría que voy a crear va a ser examen final 1. Creamos esta categoría, le damos a añadir categoría. Y a partir de aquí vamos a empezar a crear subcategorías que van a estar dentro de la categoría de examen final. Las subcategorías que vamos a usar van a ser para poder aglomerar allí todas las preguntas que tengamos que compartan el mismo puntaje. Por ejemplo, para hacer la subcategoría voy a buscar la categoría padre, que va a ser mi examen final 1, que recién creamos. Y dentro de esta categoría voy a crear, por ejemplo, preguntas de 5 puntos. Añado la categoría. Voy a crear otra, también dentro del examen final 5 puntos, siempre manteniendo la primera categoría que creamos. Vamos a crear otra subcategoría que se llame preguntas 1 punto. Y así sucesivamente. Ustedes pueden crear la cantidad de subcategorías según la cantidad de puntos que tengan en los ejercicios que van a utilizar para su examen final. Por ejemplo, yo aquí tengo examen final opción 2 y tengo estas 4 subcategorías, preguntas de 10 puntos, de 2 puntos, de 30 y de 5. Recuerden, ustedes van a crear la cantidad de subcategorías según la cantidad de puntos que otorguen en cada ejercicio. Por ejemplo, volvemos a indicar en qué categoría va a ir y ponemos preguntas de 30 puntos. Y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a las preguntas. Para empezar a crear nuestras preguntas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría donde queremos que nuestras preguntas estén alojadas. Vamos a elegir examen final y vamos a elegir, por ejemplo, preguntas de 1 punto. Estas preguntas de 1 punto pueden ser falso y verdadero, selección múltiple. Va a depender del examen de los temarios que hayan creado. Vamos a crear nuestra primera pregunta. Crear una pregunta, por ejemplo, falso y verdadero. Mi pregunta se va a llamar 1, F y B. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. El enunciado de mi pregunta va a ser: mi pregunta tiene un punto, por eso está en la subcategoría de preguntas de 1 punto. La respuesta es verdadera. Guardo los cambios. Ahora vamos a crear otra pregunta más. En este caso, de selección múltiple. Le voy a poner pregunta 2, selección múltiple. Recuerden, siempre dentro de la subcategoría de preguntas de 1 punto, porque todas estas preguntas que yo voy a crear valen 1 punto. Solo una respuesta.
Ahora vamos a guardar los cambios. No me voy a detener mucho tiempo en la creación de preguntas, ya que esto está en otro tutorial y ya hicimos el ejercicio para crear los exámenes parciales. Ahora bien, vamos a crear preguntas de 5 puntos. Para eso vamos a cambiar la categoría. Vamos a seleccionar una categoría. Siempre dentro de la categoría de examen final vamos a elegir la subcategoría de 5 puntos. Vamos a crear una nueva. Una pregunta de tipo ensayo. Realiza una comparación sobre. Los puntos que le vamos a dar a este ejercicio van a ser de 5 porque estamos dentro de la categoría de preguntas de 5 puntos. Recuerden que ustedes aquí pueden elegir si van a adjuntar un archivo o no, en este caso no. Y guardamos los cambios. ¿Sí? Ahora bien, vamos a crear preguntas de 30 puntos. Para eso vamos a seleccionar la categoría y vamos a ir a las preguntas de 30 puntos. Como les dije anteriormente, no me detengo en la realización de las preguntas porque eso ya está en otros tutoriales. Me fijo que la categoría esté en preguntas de 30 puntos. Asigno 30 puntos. De esta manera nosotros vamos a ir subiendo las preguntas según nuestra categoría que va a estar realizada o segmentada por la cantidad de puntos por pregunta. Ahora bien, como saben, para el examen final se pueden llegar a utilizar algunas preguntas que hayamos realizado en los exámenes parciales. Para ello, lo que tenemos que hacer es cambiar la categoría de esas preguntas. Por ejemplo, yo voy a la categoría que tengo por defecto en mi curso, que ustedes también lo tienen, y aquí me van a aparecer todas las preguntas que ya fuimos creando para los parciales. Es clic en editar, editar pregunta. Voy a destildar aquí donde dice usar esta categoría. Voy a darle clic en guardar categoría y voy a buscar la categoría que creé para el efecto. En este caso, aquí, examen final, mi categoría examen final y mi subcategoría preguntas de 5 puntos. Voy a guardar aquí. Lo mismo con otra, vamos a repetir la actividad. Volvemos a nuestra categoría por defecto. Aquí vamos a encontrar todas las preguntas que ya fuimos realizando, ¿ven? En distintas fechas. Y vamos a ir reasignándolas. Aquí, por ejemplo, volvemos a destildar, buscamos la subcategoría que corresponda, en este caso es aquí, verificamos la cantidad de puntos, guardamos los cambios. De esta manera nosotros podemos ir seleccionando preguntas que ya tengamos hechas y que de repente ya las hayamos aplicado en nuestros exámenes parciales y las querramos volver a utilizar. Lo que tenemos que hacer es ir cambiándolas de categoría. Aquí voy a crear otra subcategoría más. Vamos a crear una subcategoría de 10 puntos. Volvemos a la categoría que creamos al inicio del video, que es examen final, y vamos a crear preguntas 10 puntos. Ya con esta categoría creada, puedo migrar
preguntas que están en mi banco a esta categoría. Por ejemplo, esta. Vamos a editar pregunta. Destildamos aquí en el uso de la categoría y vamos a preguntas de 10 puntos. Verificamos el puntaje y guardamos. Ustedes van a ir realizando esta actividad. Primero, crear categoría. La segunda actividad es crear las subcategorías según la cantidad de puntos que tengan en cada ejercicio. El tercer paso es ir cargando las preguntas por las categorías creadas. Y finalmente, vamos a ir a nuestro curso. Vamos a activar la edición, dándole clic en la tuerquita y activamos edición. En este caso ya está activada. Vamos a ir hasta la caja que tengamos para nuestro examen final. Y ahora vamos a crear nuestro cuestionario aleatorio. Vamos a añadir una actividad o recurso, añadimos el cuestionario, examen final. No me voy a detener en la descripción ni nada porque ustedes ya hicieron este paso en el examen parcial y hay tutoriales que les explica el paso a paso. Es importante que marquen solamente un intento permitido, que el esquema esté por pregunta. En las opciones de revisión pueden desmarcar esto y aquí al final lo que pueden dejar es que el estudiante pueda ver la cantidad de puntos que hizo de repente en las preguntas que sean cerradas. Las preguntas que sean abiertas, claramente ustedes las van a tener que corregir, el sistema no las corrige de manera automática. La apariencia, si quieren ver la imagen de sus estudiantes, pueden escoger una imagen grande o pequeña. Aquí también es importante establecer el parámetro de que sea secuencial. Acá, en el esquema, el modo de navegación que sea secuencial, es decir, que no puedan ir para atrás una vez que ya respondieron una pregunta o que tienen una duda, sino que inician con la 1, 2, 3, 4 y no pueden ir para atrás. Restricciones sobre los intentos. En la seguridad del navegador podemos poner la pantalla emergente completa. Y guardamos los cambios y regresamos al curso. La actividad de la creación de un cuestionario ustedes ya la tienen en tutoriales anteriores, así que aquí no nos vamos a detener mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo creamos las preguntas aleatorias? Cliqueamos en nuestro examen, en nuestro cuestionario que acabamos de crear. Vamos a darle clic en editar cuestionario. Vamos a colocar la cantidad de puntos. Los puntos son 60. En este caso yo voy a poner 50, pero es solamente para mostrarles cómo funciona el ejercicio. Guardamos. Y ahora vamos a agregar las preguntas. Cliqueamos en agregar y vamos a darle un clic en una pregunta aleatoria. Aquí vamos a buscar nuestra categoría. Nuestra categoría fue examen final 1. Y vamos a buscar las subcategorías. Y aquí nosotros vamos a empezar a indicar cuántas preguntas de cuántos puntos queremos que aparezca. Por ejemplo, yo quiero que aparezca una pregunta de 30 puntos. Yo aquí tengo dos preguntas cargadas y yo quiero que aparezca una pregunta sí o sí de 30 puntos, cualquiera de las dos. Le doy a agregar pregunta. Cliqueo en este agregar que está abajo, cliqueo nuevamente en pregunta aleatoria y marco que ahora quiero que me aparezca una pregunta
de 10 puntos, en este caso es una porque tengo solamente una cargada. Le doy clic en agregar pregunta. Nuevamente en el botón de abajo, pregunta aleatoria. Voy a mis preguntas de 5 puntos y elijo que quiero 2 preguntas de 5 puntos. Y así sucesivamente. Como pueden ver, yo aquí ya tengo mis 50 puntos colocados aquí. Una pregunta de 30, una de 10 y 2 de 5. Ustedes van a ir colocando la cantidad de preguntas que quieran hasta completar el puntaje de su examen, normalmente 60 puntos. En este caso no vamos a marcar reordenar al azar porque nosotros queremos que esto vaya rotando, que a cada estudiante le puedan tocar preguntas diferentes. Por eso aparece este dado de pregunta aleatoria. Guardamos nuevamente. Nosotros no vemos qué pregunta es. Vamos al examen final y podemos intentar resolver el cuestionario. Como yo puse en la navegación que quería ver la imagen de mi estudiante, yo puedo ver esta imagen y aquí me aparecen las preguntas al azar. El estudiante las va a ir respondiendo y aquí les aparece el tiempo que tengo restante para resolver estas actividades. Mi pregunta de 10 puntos. De esta manera, nosotros vamos a crear primeramente nuestra categoría, luego nuestra subcategoría. Paso 3, cargar las preguntas en la subcategoría que corresponda. Y finalmente el paso 4 es crear nuestro cuestionario optando por las preguntas aleatorias y eligiendo la cantidad de preguntas que queremos que tenga nuestro examen según nuestras subcategorías de puntos. Espero que este video te haya sido de utilidad. Soy Adriana Mónico. Hasta un próximo encuentro.